Buenas tardes, buenos días, buenas noches, compañeros, profesora. Mi nombre es Miguel Ángel Guaqueta. Soy estudiante del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este es un trabajo para la materia de ética con la profesora Maura Alejandra Maecha. En este momento vamos a estudiar lo que son los dilemas morales, el trabajo final de esta asignatura. Y he dividido el trabajo en cuatro consideraciones, cuatro apartados, donde el primer apartado va a ser la presentación de los dilemas morales, el contexto del primer dilema, el segundo contexto del segundo dilema, que son los ejemplos que voy a mencionar, y como último punto las consideraciones finales sobre la materia. Para la presentación de los dilemas morales estoy basado en la Ley 1409 del 2010, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones. Ese es esa es la ley bastante conocida para nosotros los archivistas. El primer dilema moral voy a plantearlo desde el apartado 8, donde dice: el archivista se abstendrá de realizar acciones que vayan en detrimento de su integridad, objetividad e imparcialidad. No buscará beneficio personal, económico o de otro tipo en detrimento de las instituciones, los usuarios y los documentos o de sus colegas. Traigo a colación este punto porque en lo personal y como contexto pongo el contrato de arriendo de una bodega por un tercero por encima del costo real. Es decir, esa bodega estaba arrendada por encima, muy por encima del costo real del que estaba arrendada para la entidad pública donde yo laboraba. Y pues no se podía denunciar porque era obvio que alguno de nosotros en ese espacio pues resultaba afectado con su trabajo, porque nosotros éramos los únicos que conocíamos del tema en cuanto a la contratación que se había tenido allí, porque pues era algo que se había sabido y se había tocado en algún momento con las personas dueñas de esa bodega, porque la bodega estaba subarrendada. Entonces, para ponerlos un poco más en contexto, estamos hablando de un acervo documental de más o menos unas 50.000 cajas X300. Para los que conocemos este tipo de unidades de conservación, es un volumen bastante importante. Y el espacio donde estaba ocupado pues era bastante también grande. Una estantería metálica industrial de 5 pisos. Y el espacio fue subarrendado por un tercero que hizo una negociación directamente con la bodega donde se pensó llevar este acervo documental. Este tercero, esta empresa, le subarrendó a esta entidad privada. Como les digo, pues el valor real del arriendo era de 30 millones de pesos y le estaba cobrando a esta entidad privada más o menos unos 100, 110 millones de pesos por el subarrendamiento y por otras actividades que estaban contempladas en un contrato que fue suscrito de manera irregular. Desafortunadamente en ese momento, pues realmente meterse de pronto a hacer este tipo de denuncias hacía que uno como funcionario pues corriera el riesgo de que no solamente a uno, sino a los demás compañeros, pues al no saberse quién de todos había sido de pronto el denunciante, hubiéramos salido de allí. Entonces, es algo que yo traigo a colación debido a que eso se presenta mucho. De pronto en la presentación que hizo la profesora Maura Alejandra, ella mencionó que desafortunadamente estamos en un país con unos índices de corrupción bastante altos. Tenemos el deshonroso puesto del quinto en el mundo.
donde se desvían mucho los recursos. Entonces, este es un ejemplo clásico de ese tipo de desviaciones. Ya ahorita no trabajo en esa entidad, pero sí traigo a colación ese tipo de irregularidades que me imagino que no somos, o en su momento no éramos la única entidad que lo tenía. Hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de actividades. Y nosotros como personas profesionales, ejerciendo nuestra profesión, tenemos que ser también muy cuidadosos al detectar este tipo de irregularidades. Como segunda medida, pues el dilema moral número 2, en el apartado número 9, lo cito de la siguiente manera: el archivista fortalecerá la cooperación y evitará conflictos con sus colegas cuando se presenten desacuerdos y estimulará la práctica de los valores éticos de su profesión. Este otro apartado lo traigo bajo el contexto de, en la misma entidad, la persona que era líder del proceso de gestión documental en esa entidad eh, delegaba o actuaba bajo su nombre, delegándole las funciones a una persona que le asignaron como asistente, y era quien daba la aprobación o no de todas las actividades de este archivo central, de esta entidad pública. Desafortunadamente, pues esta persona, más que de pronto verlo como su asistente, lo vio como un amigo muy cercano, muy personal, y realmente se veía que no había como esa ética profesional para decir en qué momento eran amigos o en qué momento era jefe. Entonces, en esa camaradería, se podría decir, hubieron una delegación de funciones que más tarde repercutieron obviamente en muchas de las actividades de esta bodega, porque se presentaron irregularidades, procesos mal elaborados, no era la persona idónea a pesar de que tenía un título tecnológico, desconocía varios de los procesos normales y que por experiencia cualquier archivista que tenga por lo menos unos 6 o un año de práctica sabría. Y llevaron incluso a pérdida de información, préstamos que se realizaban de esa documentación de esa entidad, de varias de las áreas de esa entidad que se perdieron. Se perdió mucha información en el camino y en el proceso. Se presentó bastante, se podría decir, desorden administrativo en esa bodega debido a esa delegación de funciones de una persona que simplemente confió demasiado en esa persona para que liderara tanto la parte operativa como la parte laboral de las personas que laborábamos allí. Como profesionales también tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que se acercarán a nosotros de distintas maneras. Hay que ser muy sabios, tener mucho tacto también para poder identificar este tipo de situaciones, para que a la final seamos nosotros los que eh, organicemos nuestro trabajo, tengamos la plena autonomía sobre nuestro trabajo, no deleguemos en personas que coloquen bajo nuestra subordinación, porque los resultados son bastante delicados. En cualquier entidad, la memoria institucional es algo que conlleva también a muchos aspectos legales que nos pueden afectar directamente a nosotros, aparte de que nos pueden hacer una investigación disciplinaria a trabajar en entidades públicas. Por último, las consideraciones finales que quería tener en cuenta ya para finalizar este trabajo era ese tipo de situaciones, las retroalimentaciones que la profesora Mauro Alejandra hizo
le agradezco mucho a la profesora porque a lo largo de estos casi 5 años que he estado en la universidad, eh, he visto cómo ha evolucionado el programa y he visto el interés por parte del programa para poder mejorar los procesos. No ha sido fácil, nosotros como estudiantes hemos tenido bastante también dificultad en algún momento para tener el privilegio pues de llegar a graduarnos como profesionales. Y pues gracias a Dios hay esta materia que le agradezco mucho a la profesora porque me dio muchas luces en un tema tan denso como es la ética y sus distintas teorías. Me pareció excelente el material que nos envió. Las explicaciones fueron muy apropiadas, muy acordes y abrían muchas luces. Nos inspiró mucho a mí, tal vez en la unidad donde se nos colocó el trabajo del video de la sostenibilidad. Me impactó bastante. Eso y muchas de las teorías que de pronto como en algún momento fueron dichas por la profesora tenían un material denso, pero al final de la explicación desde otra perspectiva ayuda mucho al estudiante para encaminarse en el entendimiento de su materia. Le agradezco mucho a la profesora, le agradezco mucho a los compañeros pues por tomarse la molestia de mirar el video. Les deseo a todos que se encuentren bien en sus casas. Sabemos que esta situación que está viviendo el mundo y atravesando pues no es muy fácil y pues hay que tener muchísima paciencia. Dios los bendiga y muchísimas gracias por su tiempo.